Digamos que esta es una segunda sesión de las novedades que presenta el Stock Graphics Centurion. Como lo mencionó hace un momento Ángela, hay muchos elementos que fueron mejorados en esta nueva versión, no queriendo decir de que está completamente perfecto. Hay, digamos que varios detallitos que nos gustaría que aparecieran. Vamos en progreso, vamos en la mejora de esta herramienta. No me canso de decir, Stock Graphics Centurion es de los software estadísticos más amigables que hay en el mercado. Tenemos, digamos que, muchos procedimientos que son desarrollados y explícitos, pues, explicados, perdón, por el mismo software, por la misma herramienta. En esta ocasión vamos a hablar algo de análisis factorial, las novedades del análisis factorial, del análisis de componentes principales, aunque digamos que está ahí en desorden. Vamos a hablar de una nueva opción de pruebas de hipótesis. Vamos a hacer visualizaciones univariadas, vamos a hacer visualizaciones multivariadas con StatLin. Vamos a hablar de las mejoras, ¿cierto?, en la representatividad y algo de tamaños mínimos de muestra. Pero bueno, digamos que lo mínimo que tiene el software, que es calcular tamaños de muestras sobre diseños de muestreo no complejos, no sobre muestras complejas, sino sobre muestras sencillas. Estoy hablando de muestras aleatorias simples. Muy bien. Una de las novedades que presenta en este momento el análisis, el Stock Graphics Centurion está basado en el análisis de componentes principales y también en el análisis factorial. Antes, en las versiones anteriores, cuando hacíamos un análisis de componentes principales o cuando hacíamos un análisis de factorial, ¿cierto?, a través del método de la componente principal o a través del método clásico, nos daba la impresión de que, a pesar de que hacía todo el desarrollo computacional, todo el mecanismo computacional que era reducir dimensiones, ¿cierto?, que es en el caso del análisis de componentes principales a través de la descomposición de la descomposición espectral de la matriz de varianza y covarianzas, calculando el polinomio característico y hallando los valores propios, vectores propios. Todo este procedimiento el Stock Graphics lo hace bien y lo hace perfecto, y de hecho lo hace de una forma muy simple, muy rápida y también, digamos que fácil de interpretar, fácil de entender, pero nos quedamos con la sensación de que faltaba algo, y ese algo que faltaba era la validación, digamos que de los supuestos de la calidad de la muestra y de la esfericidad, ¿cierto? La esfericidad, en este caso, es como la prueba de normalidad multivariada para determinar si la técnica realmente se estaba aplicando de forma adecuada, ¿cierto? Esto no lo tenía en las versiones anteriores. En esta ocasión sí vamos a tener la prueba KMO, ¿cierto?, que es la prueba de Kaiser-Meyer y Olsen, perdón. En este caso, digamos que la tenemos a la mano. Sí, en esta ocasión, en esta nueva versión, el software nos proporciona la prueba KMO, sí, y la prueba Bartlett, que es la prueba de esfericidad, sí. Recordemos, así sencillo, de forma rápida, de qué se trata estas pruebas, sí. La prueba la prueba KMO hace referencia a qué tan factible es la muestra que se acaba de tomar. Es decir, hay que recordar que cuando hacemos estas reducciones de dimensión, debemos asumir que el número de observaciones es suficientemente grande como para poder hacer, digamos, que las transformaciones multidimensionales para poder reducir la dimensión de estudio. Entonces, se hace una prueba, la prueba KMO, ¿cierto?, de la factorabilidad, ¿cierto?, de las mismas medidas, ¿sí? Esa prueba estadística, ese KMO, es un índice, ¿sí?, que toma valores entre 0 y 1. Digamos que se aconseja que ese KMO esté por encima del 75%, o sea, 0.75, para decir que es
digamos que lo mejor, ¿sí? Por encima de 0.75 es lo mejor, ¿sí? Si está entre 50 y 75, decimos que la prueba es buena, ¿sí? Y si la prueba o este estadístico está por debajo del 50%, es decir, por debajo de 0.5, entonces, en definitiva, no hay factorabilidad de la toma de la muestra. Entonces, ahí es donde, digamos que se empiezan a presentar problemas y empiezan a violar los supuestos para que el análisis de componentes principales o en el caso del análisis factorial no funcione, ¿cierto? La prueba de esfericidad de Bartlett, pues es una prueba de normalidad, básicamente, una prueba de normalidad multivariada. Entonces también, digamos que esta prueba se puede validar como casi todas las pruebas estadísticas a través de un valor P, que es un valor de singularidad. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a hacer al software y hacemos esta prueba de la prueba KMO y la prueba de Bartlett? ¿Mm? Entonces, vamos a tomar, pues, digamos que clásicamente el StatGraphics trae la base de datos 93CAR, ¿sí? Es una base con la que hemos venido trabajando, digamos que hace tiempos. Vamos a archivo, vamos a abrir datos, y aquí en abrir datos, entonces, debemos tomar, como ya el software trae digamos que en este caso el software trae sus bases de datos. Cuando uno instala el software por primera vez, entonces vamos a ese archivo de datos StatGraphics. Vamos a tomar la base que necesitamos, la base es 93CAR. Y esta base, digamos que no solamente el StatGraphics lo menciona, hay muchos softwares que también mencionan esta base y muchos libros que hacen referencia a esta base. Es una base donde se midieron atributos, características de 93 vehículos, entre estas características, pues tenemos el precio del vehículo, el precio mínimo, medio y máximo del vehículo, que es como el precio del vehículo base, el precio cuando el vehículo sale del concesionario full equipo total, y un promedio entre el mínimo y el máximo, que es el precio medio, ¿cierto? Millas por galón en la ciudad, millas por galón, digamos que fuera de la ciudad, número de airbags, si el vehículo tiene tracción delantera, trasera o ambas, cilindros, tamaño del motor, caballos de fuerza, revoluciones por minuto, si el vehículo es manual o es importado, ¿cierto? El tanqueo de gasolina del vehículo, número de pasajeros, la longitud, el peso, el espacio al dar una vuelta en U. Bueno, en fin, hay varias variables que se le midieron a estos 93 vehículos. Vamos a aprovechar esta información y vamos a tomar algunas de estas variables para hacer un análisis de componentes principales y también para hacer un análisis un análisis factorial. Entonces, vamos a la parte superior. A describir, en describir vamos a métodos multivariados. En métodos multivariados vamos a componentes principales. Vamos a hacer primero el de componentes principales. Picamos en componentes principales y allí pues lo tradicional, nos aparece una ventana que es la ventana de selección de variables. Tomamos algunas variables para hacer una reducción de dimensión. Recuerden que la idea del análisis de componentes principales, el análisis de componentes principales es una técnica intermedia para hacer otras pruebas, ¿cierto? Para hacer otros procedimientos. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un análisis de componentes principales para reducir la dimensión de 10 variables que midieron, ¿sí? La reducen a una o a la más importante, en este caso la primera componente principal, y con esa primera componente principal, digamos que pueden hacer un análisis de varianza, si es que tienen una variable grupo adicional, ¿no? Esa variable de agrupación, de dosificación, por ejemplo, de dosis, entonces ya pueden hacer una nova de las componentes principales. Digamos que esta filosofía también fue utilizada para hacer las cartas de control T cuadrado de Hotelling, las cartas de control de calidad multivariadas. Entonces, la idea o la filosofía es aplicar análisis de componentes principales para reducir diferentes variables, diferentes atributos que fueron medidos al proceso de calidad, ¿sí? Entonces, el proceso de calidad se le mide varios atributos, varias variables cuantitativas en este caso, más que atributos, varias variables.
Esas variables son reducidas en dimensión por el análisis de componentes principales y se hace una sola carta de control de calidad, una sola. Esa es la idea o la filosofía del análisis de componentes principales. Reduce la dimensión para hacer algo adicional. Muy bien, tomemos algunas variables, por ejemplo, tomemos precio mínimo de millas por galón en la ciudad, cilindros, tamaño del motor, caballos de fuerza y revoluciones por minuto. Muy bien. Entonces, teniendo estas variables, digamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Con estas 6 variables, entonces vamos a reducir la dimensión de estudio. Entonces, picamos en aceptar. Y cuando piquemos en aceptar, recuerden que el software va a saltar de esta hoja, que es la hoja de cálculo, la hoja de datos, a una nueva ventana llamada ventana de análisis. Piquemos en... Él pregunta, si usted quiere seleccionar el número de valores propios como valores mínimos propios, que son los valores propios mayores o iguales a la unidad, o quiere todos los valores propios. Por el momento dejémoslo así. Pidamos todos los análisis. Muy bien. Entonces, por defecto el software nos proporciona estas salidas, ¿sí? Hay algunas cosas que dice, el número solicitado de componentes, bueno, no es el suficiente para poder para poder graficar en 3D. Entonces, por eso es que digamos que aparecen estos avisos, pero no importa, ya lo solucionamos. Muy bien. Por defecto, el software nos proporciona un gráfico de sedimentación como el que están viendo acá, ¿cierto? Este gráfico de sedimentación es el famoso gráfico del bastón roto, ¿sí? Se supone que todos debemos seleccionar o quedarnos con el número de componentes principales por encima de esa línea roja. El software tiene este criterio predeterminado, ¿sí? Ese es el criterio del número de valores propios mayores a la unidad, por eso traza la línea roja ahí. Y por eso solamente selecciona los 2 primeros componentes, no selecciona más componentes. Como lo hemos mencionado, digamos que es el criterio del software, pero nosotros podemos modificar ese criterio. ¿Cómo lo podemos modificar? Muy sencillo, dando clic derecho, opciones de ventana, clic derecho, opciones de análisis, y allí en opciones de análisis cambiar la opción de valores mínimos propios mayores a la unidad por el número de componentes. ¿Cuántos componentes tenemos? Como metimos 6 variables, hay 6 componentes principales. Entonces, dejemos el número de componentes principales, que son 6. Cuando aplicamos aceptar, elimina la línea roja, ¿sí? Y deja todo el bastón con todo el gráfico de bastón con todos los componentes, y adicional hace aparecer todos los componentes principales. Ahorita, hace un momento, solamente nos aparecía 2 componentes principales. En esta ecuación, cuando quitamos el criterio, nos genera todas las componentes principales. Muy bien. Si lo notan, digamos que pues lo primero, en la parte superior izquierda tenemos los valores propios, el porcentaje de variabilidad, que es el porcentaje de contribución de cada uno de los valores propios, en este caso de cada una de las componentes principales, y el porcentaje acumulado, ¿sí? Sabemos, digamos que la literatura nos dice que si al menos el 80% de la información es capturada con una o con 2 componentes principales, pues ese es el número de componentes con los cuales nosotros nos debemos quedar. En la práctica, sabemos que alcanzar un 80% a veces es muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, si ustedes logran al menos un 68% con sus datos, entonces ya
digamos que están acumulando harto, ¿sí? Entonces, a criterio personal diría que pues nos podríamos estar empezando a quedar con el primer componente principal. Si es que la idea, digamos que en este caso es construir un índice o un indicador, lo podríamos construir con ese primer componente principal. Ese primer componente principal casi me explica el 70% de la información. ¿Mm? Muy bien. Lo demás, pues digamos que es lo tradicional, que es la tabla de componentes de los pesos, es decir, de los componentes principales. Ojo con esto, no me canso de decirlo, el StatGraphics es el único software que nos ayuda a construir y a interpretar los resultados. Él nos dice, mire, de acuerdo a esta tabla, su primer componente principal es la combinación lineal de esta columna multiplicado por estas variables, es decir, 0.41 por precio mínimo menos 0.41 por millas por galón en la ciudad, más 0.4591 por cilindros, más 0.46 por tamaño del motor, más 0.43 por caballos de fuerza, menos 0.2057 por revoluciones por minuto, ¿cierto? Entonces él dice, esta es su ecuación. Si usted quiere la segunda ecuación, pues la puede escribir con la segunda columna, pero del mismo estilo. ¿Mm? Entonces, esto no lo hace los demás software estadísticos. Solamente el StatGraphics Centurion me ayuda a construir la componente y a interpretar los resultados. Muy bien. Entonces, perdón. Entonces vamos a la siguiente ventana, no hemos llegado a lo que nos interesa. La tabla de los componentes es evaluar a los individuos en las componentes principales, esto también es clásico, si hay 93 vehículos, entonces hay 93 transformaciones, ¿cierto? Ese espacio que quedó en blanco ahí es porque ese individuo presenta información faltante, por eso el software lo excluye. ¿Mm? Y por último, llegamos a lo que estábamos mencionando, que es la prueba de factorabilidad, ¿sí? De la prueba Kaplan-Meier, Kaiser-Meyer. Esta prueba, observen que nos da un valor de 0.7545, ¿sí? Esa prueba, digamos que se interpreta, no es lo mismo, pero tiene más o menos el mismo sentido del coeficiente de correlación. Bueno, en este caso el coeficiente de determinación. Entre más cercano a uno es mucho mejor, ¿sí? Y pues, digamos que los rangos son, si está por encima del 75%, entonces digamos que es óptimo. Si está entre el 50 y el 75, es aceptable. Si está por debajo del 50, realmente los datos no presenta problemas de estructura, entonces no es aconsejable hacer componentes principales con él. ¿Mm? Observen, en este caso, el valor fue de 0.7547. Digamos que estamos en un momento ideal o en una estructura ideal de los datos para poder hacer el análisis de componentes principales, ¿cierto? La prueba de esfericidad, la prueba de normalidad multivariada, ¿cierto? La prueba de Bartlett, ahí está la prueba chi cuadrado, el valor chi cuadrado de esa prueba dio 535,92 con 15 grados de libertad, pero más que eso, vamos es al valor P. El valor P nos da 0. Si ese valor es más pequeño que 0.05, pues asumimos de que eh, la que la de que la normalidad de que la normalidad es digamos que está presente. ¿Mm? En este caso, pues digamos que más que la misma normalidad es una prueba de varianza constante, ¿cierto? Entonces, eh, muy bien, en este caso tenemos
tenemos que, ¿qué? Tenemos que el valor P de esa prueba de esfericidad es 0.05, ¿cierto? Debido a que el valor P es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula, la hipótesis que se había planteado, ¿cierto? Es decir, tal cual como lo enuncia aquí el software, ¿cierto? El test de Bartlett para la esfericidad prueba la hipótesis de que la matriz de correlaciones entre las variables es una matriz idéntica, ¿sí? Sabemos que cuando la matriz de correlaciones es una matriz idéntica, una matriz identidad, entonces pues digamos que estamos sobre una distribución normal multivariada. ¿Mm? Lo que proporciona, digamos que una que una prueba ¿qué? Precisamente de esfericidad, ¿sí? Eh, por el momento, digamos que en este caso, tanto la prueba la prueba KMO, ¿cierto? Que la prueba de factorabilidad como la prueba de esfericidad, en este caso dieron, digamos que valores aceptables, ¿m? Indicando que su reducción de dimensión, en este caso en la estructura normal multivariada, pues digamos que es óptima. Y efectivamente lo demuestran los mismos datos, ¿cierto? Los mismos datos proporcionaron que por lo menos con las dos primeras componentes principales, usted está capturando casi el 87% de la información y que sus datos se comportan más o menos homogéneos, ¿sí? Chequen que cuando le di clic derecho al gráfico de sedimentación, pudimos quitar el criterio del valor mínimo el valor propio mínimo mayor o igual a uno, y entonces el mensaje que aparecía hace un momento pues desapareció, entonces señalando que efectivamente tenemos todos los componentes principales, ¿sí? Esta es la representación de los individuos en el eje de los componentes principales. ¿M? Entonces observen que ahí trata de haber una especie de aglomeración. ¿M? Esta es la representación, pero en 3D, ¿sí? Pues digamos que ya es clásico, es tradicional para nosotros, pues digamos que buscar la mejor fotografía, la mejor toma de estos, de estos, eh, de estos componentes. ¿M? Eh, También tenemos la representatividad de las variables que inciden o que aportan a los componentes establecidos, los componentes construidos. Entonces, chequen que el primer eje es el componente uno, entonces lo que son el tamaño del motor, bajémosle un poco al tamaño de la letra, listo. Millas por galón de la ciudad, cilindros y tamaño del motor son variables que más aportan al primer componente, por eso el componente uno es el más pesado, ¿sí? Y para el segundo componente principal, bueno, está bastante disputado, está bastante difícil, pues porque no hay ninguna de las demás variables, como revoluciones por minuto, millas por galón, precio mínimo y caballos de fuerza, no toman una decisión de hacia cuál de los dos componentes aportar más. ¿Sí? Entonces, el más cercano es revoluciones por minuto. Digamos que podemos decir que revoluciones por minuto es que se acerca un poquito más al componente número 2. Y bueno, lo demás, pues digamos que esta es la representación de las variables en el espacio las variables y los individuos en el espacio de las componentes principales. Esto es para chequear si hay alguna especie, algún vehículo, perdón, algún individuo, en este caso unidad experimental, algún vehículo que se relacione más con qué variable, ¿sí? Si ustedes quieren chequear, digamos que la marca o el tipo de vehículo que se acerque, que se acerque más o que se identifique más con alguna de esas variables, pues simplemente vamos al icono de identificación, tomamos, por ejemplo, la marca del vehículo, ¿cierto? Y cliqueamos en el punto de la etiqueta. Entonces, por ejemplo, si quiero saber este vehículo, simplemente pico en este vehículo y aparece el nombre del vehículo.
lo desaparezco dando clic en el mismo punto. Por ejemplo, la variable es millas por galón, ¿sí? Entonces, los vehículos que más se representan con esa variable es un Gio, perdón, un Suzuki y un Honda, y por último un Subaru. Entonces, podemos observar qué vehículos se asocian a qué variables, ¿cierto? Es como una representación de ambos, tanto los individuos como las variables en el espacio de las componentes principales. Muy bien, y esto pues digamos que esto es lo mismo, pero en 3D, ya no tenemos las dos primeras componentes principales, sino las tres primeras componentes principales. De la misma manera que hicimos el análisis de componentes principales, digamos que también podemos hacer el análisis factorial, ¿sí? Ya si tenemos la matriz de información, simplemente vamos a los datos y chequeamos describir métodos multivariados, y vamos a análisis de factores o análisis factorial, ¿sí? Si tomamos, es más, podemos tomar otras variables, por ejemplo, cilindros, podemos tomar caballos de fuerza, podemos tomar la longitud del vehículo, podemos tomar el peso y podemos tomar las revoluciones por minuto. ¿Sí? Cambiemos de algunas variables. Van 5, tomemos otro. El espacio al dar vuelta en U, ¿cierto? Que se toma el vehículo. Recuerden que la naturaleza del análisis factorial es diferente a la naturaleza del análisis de componentes principales, ¿no? En el análisis factorial lo que uno busca es tratar de evaluar variables latentes, variables no observables en el estudio. Tal vez esas variables son no observables porque no se pueden medir, ¿sí? No le puedo medir directamente el atributo o la variable que me interesa, no se la puedo medir directamente a la unidad experimental, al paciente, al consumidor, al usuario, ¿cierto? Al tendero. El tendero no nos va a decir cosas como, por ejemplo, cuánto gana a diario, porque pues, digamos que son sus finanzas y él no va a delatar, digamos que ese gran secreto. Entonces, se le preguntan otras cosas, se le preguntan muchas otras cosas alrededor de esa variable latente, de esa variable no observable. Esa es digamos que la filosofía del análisis factorial, ¿sí? Hoy en día, pues digamos que hay otros procedimientos mucho más fuertes para hacer análisis factorial, que es el análisis factorial exploratorio y a posteriori el confirmatorio, ¿cierto? Lo cual digamos que implica una naturaleza de ecuaciones estructurales. Bueno, en este caso digamos que lo tomamos un poco más sencillo, simplemente vamos a hacer un análisis factorial clásico. Al igual que el análisis de componentes principales, digamos que el análisis factorial proporciona salidas muy similares al componentes principales. ¿Por qué proporciona salidas muy similares? Porque el análisis factorial se puede desarrollar a través del método de la componente principal. Observen, el tipo de factorización es a través del método de la componente principal. Por eso es que algunas personas confunden el análisis factorial con el análisis de componentes principales, ¿sí? Componente principal es reducción de dimensión. El análisis factorial es tratar de hallar variables no observables. Esas variables no observables terminan siendo también pues combinaciones lineales de las variables originales, pero son variables no observables, variables latentes, lo que estamos encontrando. A diferencia de componentes principales, el análisis factorial pues tiene digamos que unas rotaciones, ¿sí? Que es la mejor forma digamos que de alcanzar la máxima, alcanzar a capturar la máxima variabilidad. Si picamos en aceptar, entonces digamos que tenemos elementos muy parecidos al análisis de componentes principales. También tenemos la prueba KMO, y la prueba de Bartlett, que digamos que es la prueba en este caso de esfericidad, que es que la matriz de valencia y covarianzas tenga digamos que matriz idéntica como matriz común para la población que se está trabajando.
La representación de los individuos, observen que ya la representación de los individuos cambió un poco, ¿m? A pesar de que, digamos que es una especie de nube de puntos, ya tiene ahí se alcanza a observar un patrón, una tendencia, ¿sí? Eh, y bueno, digamos que hay algunos detallitos que hacen que lo identifique como diferente, pero digamos que los resultados son algo similares al método de análisis de componentes principales. Recuerden que él nos proporciona el análisis, las cargas factoriales antes de rotar y nos proporciona las cargas factoriales después de rotar, para que nosotros digamos que podamos tomar la decisión de rotamos o no rotamos. Hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Digamos que la forma de rotar, la más la mejor vista, la que se ve con mejor presentada en la comunidad científica es la rotación Varimax. Las demás hacen que cada eje rote de forma individual o de forma independiente y eso puede causar problemas de interpretabilidad. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Digamos que con eso podemos hacer, digamos que ahí hacemos el análisis factorial, el análisis de componentes principales y ya tenemos nuestra prueba, que es lo interesante, la prueba KMO. Damos clic derecho, copiar el análisis a Stat Report, que es lo clásico, para poder llevar nuestros resultados a un editor de texto conocido. Eliminamos el análisis, vamos a análisis de componentes principales, clic derecho, copiar el análisis a Stat Report, para guardar nuestro análisis en el report, que es el Word chiquito del StatGraphics. Cerramos nuestro análisis, lo eliminamos, ¿sí? Y vamos a cerrar los datos. Cerrar datos para quedarnos con el software abierto, pero sin datos. Muy bien. Otra novedad que presenta el StatGraphics Centurion en esta versión 17 es una prueba. Por lo general el software presenta la manera más rápida para hacer, digamos que pruebas de hipótesis es a través de este proceso, de esta metodología. Él proporciona pruebas de hipótesis para la media, prueba de hipótesis para la desviación estándar, prueba de hipótesis para la proporción, prueba de hipótesis para una tasa Poisson, pero no tenía pruebas de hipótesis para la validación de correlaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, nos está proporcionando o nos puede proporcionar una prueba para la correlación, que es la última opción, ¿cierto? Porque recuerden esto, nosotros podemos tener una correlación, ¿cierto? Pero cuando hacemos, digamos que pruebas en las matrices de correlaciones, entonces podemos decir qué tan significativa realmente es una correlación entre dos variables, un coeficiente de correlación entre dos variables. Eso no lo traía el StatGraphics. Ahora, en esta última versión, sí lo trae. Trae una prueba de correlación. Para proporcionar esas pruebas, simplemente vamos a describir en datos numéricos, y en datos numéricos vamos a la opción de pruebas de hipótesis. Entonces observen que allí entonces tenemos la ventana donde él nos pregunta, ¿sí? Digamos que esto ha sido clásico, a pesar de que, bueno, no se mencione mucho, cuando uno hace, digamos que investigaciones a través de muestras, entonces lo que nos interesa es proyectar a la población, es decir, es hacer inferencias, ¿cierto? Entonces, la mejor forma, si ustedes ya tienen las estadísticas calculadas, como los promedios, las varianzas calculadas, las proporciones calculadas, entonces uno puede hacer una prueba de hipótesis aquí directa, sin datos, ¿sí? Lo podemos hacer a través de esta opción. Muy bien. Digamos que para adecuarnos o ambientarnos un poco a la técnica, por ejemplo, si quiero hacer una prueba de hipótesis para la media, probar de que la media poblacional de una muestra que tomé, por ejemplo, de personas que se les aprueba un crédito. Entonces la media, la edad promedio de las personas que se les aprueba un crédito, tengo una sospecha que es mayor a
los 28 años. Entonces, uno propone su valor de hipótesis como 28, ¿cierto? Esa es la hipótesis, esta es mu sub 0, ¿sí? En la hipótesis nula. Esta es la media muestral, es decir, lo que arrojó sus datos. Sus datos arrojan una media, por ejemplo, de 28.57, ¿cierto? Y una desviación estándar de 0.5, ¿sí? Y lo hizo, tomó una muestra de 100 personas. Entonces, ustedes aceptan, y él pregunta, ¿usted quiere que su hipótesis alternativa sea no igual, o sea, diferente, sea menor o sea mayor que? Lo que queremos es probar mayor que. El nivel de significancia lo propone acá y pueden decirle, él por defecto hace la prueba T. Ustedes saben que cuando las muestras son pequeñas, T es la ideal, pero cuando las muestras son grandes, la T se convierte en Z. Entonces le da la opción de cambiar de T a Z. Piquen en aceptar y él nos proporciona la prueba de hipótesis. Entonces nos dice, la media muestral fue de 28.57, la desviación estándar muestral fue de 0.5 y su muestra fue de 100 registros. Proporciona un límite inferior de confianza porque digamos que hacemos una prueba una prueba a cola, en este caso un intervalo de confianza, ¿cierto? Con límite inferior, pero lo interesante va acá. Hipótesis nula de que la media es 28, hipótesis alternativa de que la media es mayor que 28. El estadístico fue el estadístico T calculado, dio 11 y el valor P fue de 0.05. Entonces, esto no lo hace casi ningún software. Me atrevería a decir que en estos momentos no lo hace sino el Stock Graphics, y es concluir sobre pruebas de hipótesis. Se rechaza la hipótesis nula para un nivel de significancia del 5%, es decir, se rechaza la hipótesis de que la media es 28. Entonces se acepta la alternativa. La edad promedio para que le aprueben un crédito a una persona es mayor a 28 años. Bueno, en nuestra muestra o en nuestra población, la población que estamos estudiando. Y él proporciona el gráfico, la curva de potencia de su prueba, ¿cierto? Entonces, ¿en qué valor puede tener usted su media verdadera para qué potencia de la prueba le dé, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan potente es su prueba si la media verdadera fuera 28.1, ¿cierto? Entonces, su prueba tendría una potencia mayor al 60%. Entonces, si la verdadera media, la media poblacional es de 28.1 en promedio, la potencia de la prueba tendría que ser mayor al 60%. Bueno, al igual que estas pruebas de hipótesis para la media, entonces también podemos hacer pruebas de hipótesis para la correlación, que era lo que les estaba comentando. Eso no venía, ¿cierto? No estaba, ¿sí? En el modelo, en la nueva versión, en la antigua versión del Stock Graphics, ¿cierto? Estaba en esta versión. Uno propone un coeficiente de correlación hipotético y aquí digamos que pone el coeficiente de correlación de la muestra y ya tienen la forma de hacer una prueba de hipótesis para la correlación. Sí, claro, observen que la curva de potencia en este caso es terriblemente pequeña. Para que esta prueba sea potente, la correlación debe estar muy por encima del 60%. Muy bien. Esta es otro detallito que tiene el Stock Graphics Centurion en esta nueva versión, que es esta prueba de correlaciones. Claro, todo se basa en esto, en detallitos. Muy bien. Vamos a visualizaciones unidimensionales y vamos a visualizaciones multidimensionales, ¿sí?
El software trae una base de datos que se llama Crímenes, ¿cierto? Crímenes de Estados Unidos. Vamos a abrir la base de datos. Vamos a abrir datos. Tasa de crimen. La tasa de crimen es una base de datos digamos que de crímenes llevados a cabo en Estados Unidos en los años, pues digamos que tiene años desde 1965 hasta, permítanme, vemos que los últimos casos se presentan en el 2010, de 1965 hasta 2010. Digamos que es una base, es una buena base, tiene 2.346 registros de estos crímenes. Hay de todo, ¿cierto? Hay crímenes violentos, hay muertes, hay raponeo, hay asalto, robo de vehículos, bueno, hay diferentes modalidades. Vamos a analizar algunas de ellas. Si yo quiero hacer una visualización, digamos que se puede hacer visualizaciones univariadas, bivariadas y multivariadas, ¿sí? Con la nueva opción Statelet, ¿cierto? Del Stock Graphic Centurion, por ejemplo, podemos hacer una visualización dinámica univariada, 1D. Entonces, él nos pregunta qué variable es la que quieren visualizar. Vamos a visualizar tasa de crímenes violentos, tasa total de crímenes violentos. El rebanado es como los periodos, las fechas, en este caso serían los años. ¿Mm? El identificador son los estados, en este caso como los estados de Estados Unidos. En nuestro, digamos que en el caso colombiano serían como los departamentos, ¿sí? Antioquia, Cundinamarca, Huila, Tolima, etcétera. Todo lo demás que está entre paréntesis es opcional, significa que no hay necesidad de llenarlo. Pues simplemente piquemos en aceptar y él nos arroja este gráfico, el gráfico de dispersión, ¿cierto? Del comportamiento de la tasa total de crímenes, ¿cierto? Si ustedes desean, podemos modificar esto para que se vea opciones gráficas, clic derecho y que quede vertical para mirar cuáles son esos estados. Reduzcamos el tamaño. Podemos subir el gráfico un poco, perdón. Subamos el gráfico y agrandémoslo un poquito. Pero observen esto. Esto es la tasa de crimen en el año 1965. Y si lo ponemos a correr, 66, 67, 68, 69, 70, bueno, ahí están hasta el 2010. Observen que en esta nueva versión del Stock Graphic Centurion yo puedo analizar el patrón de comportamiento por periodos, ¿cierto? De forma cronológica de mi variable de interés, ¿sí? Es, digamos que lo más interesante en este caso con el Stock Graphic Centurion, y es que puedo identificar, ¿sí? Puedo identificar en qué año. Y pues como tengo los estados, en cualquier momento, digamos que yo puedo detenerlo y chequear cuál es el estado o cuáles son los estados que están proporcionando mayor tasa total de crímenes. Muy bien, así como lo hicimos de forma univariada, también lo podemos hacer de forma multivariada. Entonces podemos ir al multivariado, vamos a Statelet, bivariado, multivariado. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, tasa total de crimen como Z, crímenes violentos como X y muertes como Y. Ouch, perdón.
como les estaba comentando, el rebanado es los años, ¿m? El identificador son los estados. ¿M? Y este es el comportamiento, digamos que de estas crímenes violentos, muerte y tasa total de crimen. Y obviamente por cada año lo podemos hacer crecer. ¿Cierto? Entonces, es una ventaja, realmente es una ventaja que tiene el Stock Graphic Centurion ahora en esta, digamos que en esta nueva versión. Ya puedo detectar, puedo identificar los patrones de comportamiento. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero identificarlo, ¿cierto? Entonces sería la fila 2162, ¿sí? Si voy a los datos, estamos hablando del distrito de Columbia. Columbia en el 2010 está presentando, digamos que, comportamientos atípicos, muy atípicos. ¿Mm? Muy bien, también se puede hacer representaciones multivariadas de esta manera, tal cual como ustedes lo están viendo allí, que es, digamos que, identificar una, o, una variable en particular, ¿cierto? De las densidades. Por ejemplo, total de crímenes, tasa de crímenes violentos y muerte rebanado por años, o sea, son los años y el identificador. ¿Mm? En este caso, él, digamos que nos proporciona como un gráfico de barras, a pesar de que, bueno, no está como muy agradable que digamos, pero podemos cambiar las barras por otras, ¿cierto? Opciones de análisis, podemos poner gráfico de sectores, sectores angulares, ¿m? Y nos proporciona este gráfico de sectores. Por cada año lo podemos hacer correr para que en cada año presente, digamos que su tasa de crímenes violentos, su tasa de muerte y los crímenes totales. Claro, crímenes totales es el más grande, ¿sí? Por eso digamos que está capturando más, pero es básicamente el comportamiento de este gráfico. Podemos cambiar las barras por otras cosas, como por ejemplo gráfico de sectores radiales, gráficos de contornos, podemos hacer diferentes, digamos que, representaciones. Estas son gráficas de contornos. Y también lo podemos hacer mover para ver los patrones de comportamiento. ¿Mm? O gráficos de líneas, gráficos de estrellas, caritas de Chernoff, que también son muy clásicas, ¿cierto? Y podemos hacer que las caras de Chernoff cambien dependiendo de los años, ¿no? Hay unas más gordas que otras, bueno, en fin. Digamos que tiene diferentes detallitos que hacen que en esta nueva versión la situación del manejo del software sea, digamos que más agradable. ¿Mm? Muy bien. Digamos que eso entre otras opciones que trae el software. Como les mencioné en la sesión pasada, y digamos que se los repito en esta sesión, hay muchas nuevos detalles, nuevas opciones que trae el Stock Graphics Centurion. Vamos a seguir haciendo, digamos que estas presentaciones para ir mostrando, digamos que estas nuevas herramientas, estas novedades del software. Por hoy se nos agotó el tiempo, paramos acá. Vamos a la sesión de preguntas y digamos que en una nueva sesión vamos a ir mostrando los otros elementos que trae el software que pues digamos que no pudimos presentar en esta ocasión. Entonces vamos a la sesión de preguntas, vamos al chat. Yo estoy pendiente de sus preguntas en el chat y les voy a Julio
Humeres me pregunta que si puedo recomendar bibliografía para el uso del Stock Graphics Centurion. Bueno, Julio, te cuento. Digamos que conozco un autor y el autor, digamos que conozco la literatura de un autor, el autor se llama, creo que tal vez lo han escuchado, César Pérez. César Pérez tiene algunos libros de minería de datos, son muy buenos y de técnicas estadísticas multivariadas, y él trabaja, digamos que no solamente con StatGraphics, trabaja con otros software, ¿cierto? Que digamos que son también software buenos, y él presenta, digamos que diferentes eh, ventajas y desventajas de un software y del otro de acuerdo a algunas técnicas multivariadas. Estos libros de César Pérez son muy buenos, ¿sí? Él ha hecho muy buenos manuales de minería de datos, de métodos multivariados y de manejo de software. Yo te recomendaría ese libro, a pesar de que y digamos que aquí va y es digamos que la complicación, a pesar de que pues él lo escribió hace como 5 años, entonces no está actualizado a las técnicas nuevas, pero la forma de manejar el software es la misma, sí, es muy parecido, y es muy fácil, muy intuitivo la forma de manejar este software, el Stock Graphics Centurion. Ya después de que tú manejes digamos que esas técnicas, entrar a esta versión, que es la última versión, te va a parecer mucho más amigable, porque cada vez va a estar más amigable el software. Muy bien, quedo pendiente de sus comentarios. Si tienen comentarios, yo estoy aquí al servicio de ustedes para responder sus preguntas. Muy bien, entonces digamos que damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos por estar, digamos que estar conectados en estas presentaciones. Eh, digamos que el slide, las diapositivas están al servicio de ustedes. Simplemente a través de Software Shop ustedes le escriben a nuestras compañeras, a Lisa o a Ángela, y nosotros les hacemos llegar estas presentaciones a ustedes. Que tengan un muy buen día, y seguimos, digamos que en contacto para una nueva sesión de novedades del Stock Graphics Centurion. Muchísimas gracias, que la pasen bien.